El cáncer tiroideo es la neoplasia derivada de órganos endocrinos más frecuente, corresponde al 90-95% de ellas. Estudios recientes han demostrado un aumento de la incidencia del cáncer de tiroides en todo el mundo en los últimos 40 años. Este aumento se ha atribuido tanto a una mayor detección como a un aumento real del número de casos, aunque la mortalidad por su causa se ha mantenido estable y alcanza entre los 5 a 6 casos por cada millón de personas en el año. El cáncer de tiroides más frecuente se caracteriza por su buen pronóstico en general, aunque determinados tipos histológicos son de una extrema agresividad. La incidencia de cáncer tiroideo aumenta con la edad, en los sujetos con antecedentes de radioterapia cervical y en los expuestos a cualquier tipo de radiaciones ionizantes, y es más frecuente en el género femenino. De acuerdo con su origen celular, los patrones histológicos que presentan y sus características clínicas y evolutivas, estos tumores se dividen en diversos tipos. Tenemos los carcinomas tiroideos diferenciados. Entre ellos encontramos al carcinoma papilar, que es el tipo más frecuente, ya que constituye del 60 al 70% de los casos. Luego el carcinoma folicular, que representa entre el 10 y 15% de las neoplasias malignas de la tiroides y predomina en el sexo femenino. Tenemos luego el carcinoma tiroideo anaplásico o indiferenciado, que constituye entre el 1 y 2% de las neoplasias malignas de la tiroides. Es un tumor de gran malignidad que procede de las células foliculares y predomina en la mujer, con una incidencia máxima después de los 60 a 65 años. El carcinoma medular procede de las células C o parafoliculares tiroideas y constituye entre el 5 y el 10% de los carcinomas tiroideos. Los tumores tiroideos primarios no epiteliales son el linfoma tiroideo y constituye entre 1 y 5% de las neoplasias tiroideas malignas. Finalmente tenemos tumores mucho más raros, que son los metastásicos. A continuación, estaremos hablando del carcinoma medular de tiroides. El carcinoma papilar tiroideo es el tipo celular más frecuente, ya que constituye el 60 a 70% de los casos. Su frecuencia es mayor en las mujeres en una proporción de 2 a 3 a 1 en pacientes con antecedentes de irradiación cervical y en la cuarta década de la vida. Aunque puede presentarse a cualquier edad, el 70% de los cánceres tiroideos en niños son papilares. En las regiones de bocio endémico con deficiencias de yodo, su frecuencia disminuye al 40% a expensas del carcinoma folicular, y con la profilaxis iódica tiende a igualarse con las zonas no endémicas. La presentación clínica más habitual del carcinoma papilar es la aparición de un nódulo único, indoloro y de crecimiento lento. El carcinoma papilar tiroideo se propaga preferentemente por vía linfática. En ocasiones se detectan en el diagnóstico adenopatías cervicales que pueden ser la única manifestación de la enfermedad. Estas adenopatías son clínicamente evidentes hasta en el 30% de los casos, pero en las adenopatías extirpadas la afectación puede hallarse hasta en el 50%. Son palpables solo en el 20% de los casos, y casi el 90% son ipsilaterales y el 75% en los niveles 3, 4 y 6. Las metástasis por vía hematógena son menos frecuentes. Hay una variedad denominada carcinoma o microcarcinoma papilar, en donde las lesiones miden 1 centímetro o menos. Aunque se consideran de bajo riesgo, pueden presentar metástasis linfáticas. Ninguna prueba de función tiroidea es útil en el diagnóstico como tal
de los tumores tiroideos. La prueba más eficaz es la medición de la hormona tiroestimulante por su detección temprana de problemas subclínicos tiroideos que pueden estar asociados a la aparición del carcinoma. Por detrás de esta se hallaría la medición de las hormonas tiroideas y de anticuerpos antitiroideos, sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto, así como también la medición de calcitonina en la detección del carcinoma medular. La ecografía se considera la prueba más sensible para detectar lesiones tiroideas. Es una técnica no invasiva y que en manos experimentadas pueden detectar lesiones que con otra exploración o prueba de imagen pasarían desapercibidas. La ATA ha desarrollado un esquema para caracterizar patrones sonográficos y estimar riesgo de malignidad de dichas lesiones. Se consideran lesiones de alta sospecha los nódulos sólidos o con componente sólido hipoecoico con una o más de las siguientes características: márgenes irregulares infiltrativos o microlobulados, con microcalcificaciones o forma de las células más alta que anchas. Sospecha intermedia a los nódulos sólidos hipoecoicos de márgenes lisos sin microcalcificaciones. Sospecha baja a los nódulos sólidos isoecoico o hiperecoico o nódulos parcialmente quísticos con áreas sólidas excéntricas, sin microcalcificaciones, con márgenes irregulares. Muy baja sospecha a las lesiones quísticas cuyas células tienen forma más alta que ancha, sin ninguna de las características ecográficas descritas anteriormente. Y son lesiones benignas los nódulos puramente quísticos sin componente sólido. Tanto la resonancia como la tomografía tienen una utilidad limitada en la exploración inicial de la tiroides, salvo para determinar extensiones subesternales de procesos tiroideos o como estudio de extensión o infiltración en el cáncer de carcinomas anaplásicos y los linfomas. La tomografía por emisión de positrones puede usarse para evaluar la enfermedad recurrente. Se caracteriza por una mayor actividad metabólica. En la gamografía, sin embargo, el hecho de que las células tumorales tengan receptores para TSH y capten yodo hace que la gamografía con yodo 131 o yodo 123 sea útil tanto para el estudio de la extensión como para el seguimiento y detección de residuos. Un nódulo sólido en la ecografía y frío en la gamografía con tecnesio 99 o yodo 123 debe ser biopsiado. El carcinoma papilar es un tumor bien diferenciado, casi siempre no encapsulado y que forma papilas en cuyo interior existe un tallo fibrovascular. Suele ser sólido, pero puede ser quístico o mixto.
Sus células son cuboides, de tamaño uniforme y con núcleos de aspecto en vidrio esmerilado, que constituye un rasgo clave para el diagnóstico histológico. Con frecuencia se observan calcificaciones, cuerpos de samoma e inclusiones citoplasmáticas intracelulares. 20 a 80% de los casos es multicéntrico y frecuente que las papilas se mezclen con áreas de arquitectura folicular. El perfil inmunohistoquímico de las células del carcinoma papilar de tiroides es de positividad a tiroglobulina, TTF1, citoqueratina 19, proteína S100, CD15, HDMI, galectina 3. Es posible realizarlo con el material de aspirado por PAF. Estadificación TNM para el carcinoma papilar de tiroides. Tx no se puede evaluar el tumor primario. T0 no hay evidencia de tumor primario. T1 es un tumor igual o menor a 2 centímetros en su mayor dimensión, limitado a la tiroides. T1A es un tumor menor a 1 centímetro en su mayor dimensión, limitado a la tiroides. T1B es un tumor mayor a 1 centímetro, pero menor a 2 centímetros en su mayor dimensión, limitado a la tiroides. T2 es un tumor mayor a 2 centímetros, pero menor a 4 centímetros en su diámetro en su mayor dimensión, limitado a la tiroides. T3 es un tumor de 4 centímetros, limitado a la tiroides o con extensión extratiroideo macroscópicamente, que invade solo los músculos, que pueden invadir ya los músculos. T3A es un tumor mayor a 4 centímetros, limitado a la tiroides. T3B hay extensión extratiroidea macroscópica, puede invadir los músculos esternoioideo, esternotiroideo, tiroideo o moioideo, y el tumor puede ser de cualquier tamaño. T4 incluye extensión extratiroidea macroscópica más allá de los músculos del cuello. T4A sería extensión extratiroidea macroscópica que invade los tejidos blandos subcutáneos, laringe, tráquea, esófago o nervio laríngeo recurrente para un tumor de cualquier tamaño. T4B, extensión extratiroidea macroscópica que invade la fascia cervical o el recubrimiento de la arteria carótida o los vasos mediastínicos en un tumor de cualquier tamaño. Para los linfonodos regionales, NX, no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales. N0, sin evidencia de metástasis en los ganglios linfáticos. N0A, los ganglios, uno o más ganglios locorregionales benignos confirmados citológicamente. N0B, sin evidencia clínica o radiológica de afección de metástasis locorregional. M1, ahora, o sea, N1 serían metástasis a ganglios regionales. N1A, metástasis en los niveles ganglionares sexto o séptimo, paratraqueal, pretraqueal o ganglios linfáticos prelaringeos. N1B, metástasis a ganglios linfáticos laterales del cuello, uni o bilaterales o contralaterales en los niveles cuarto y quinto. Y luego tenemos la metástasis a distancia,
M0 sin metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia. Los diagnósticos diferenciales del carcinoma papilar de tiroides son los siguientes: tiroiditis de Hashimoto, que puede presentar cambios nucleares similares al carcinoma, y la posibilidad de la existencia de carcinoma papilar de tiroides sobre una enfermedad de Hashimoto también complica su diagnóstico. La enfermedad de Graves puede presentar cambios nucleares similares y el bocio nodular, los núcleos claros y las inclusiones pueden estar presentes en todas las células. Suele diferenciarse del carcinoma papilar de tiroides por lo difuso de este fenómeno en toda la glándula. El tratamiento de elección en este tipo de tumores es la resección quirúrgica, pudiéndose emplear diferentes técnicas. La hemitiroidectomía o lobectomía tiroidea. La ventaja de esta técnica es que mantiene un tejido funcionante tiroideo, con lo que teóricamente se evita la terapia sustitutiva en estos pacientes, además de reducir el riesgo de complicaciones en el lóbulo contralateral. Por el contrario, aumenta el peligro de recidiva y retrasa su diagnóstico, al dificultar el rastreo corporal total con yodo radioactivo. Luego tenemos la tiroidectomía total, es la técnica más extendida para el tratamiento del carcinoma papilar, resecando completamente la glándula. Con ello se consigue una ablación posterior con radioyodo, más efectiva de tejido oculto funcionante y facilita el seguimiento nuclear y mediante tiroglobulina. Es frecuente, como veíamos antes, encontrar una diseminación de la enfermedad en el cuello. El manejo de las metástasis ganglionares vendrá dado por su distribución. En caso de encontrarse ganglios afectos en el compartimiento central del cuello, se realizará un vaciamiento selectivo de esta área junto con la tiroidectomía. Si la diseminación llega a la cadena yugulocarotídea, se procederá a una disección selectiva de las áreas 2, 3 y 4. No se recomienda el vaciamiento profiláctico ni el llamado picoteo ganglionar, solo en caso de encontrarse adenopatías metastásicas. Se aconseja la disección del compartimiento correspondiente. El objetivo es reducir el tejido funcionante para que actúe el radioyodo complementario, pero teniendo en cuenta el riesgo quirúrgico de complicaciones y secuelas que aumenta con estos gestos. El tratamiento complementario con radioyodo está indicado en metástasis a distancia y en tumores T3 y T4. No indicado el radioyodo en tumores menores de 1 centímetro. Se debe realizar una dieta baja en yodo durante 1 o 2 semanas previas. El radioyodo se administrará tras la retirada de la tiroxina oral 2 a 3 semanas antes, con un control de TSH mayor a 30 miliunidades por litro. También se puede emplear TSH recombinante humana, especialmente si no se logra cifra de TSH mayores a 30 miliunidades por litro. Se reintroducirá la tiroxina oral 3 días tras el estudio. La dosis básica es de 30 a 100 mSi. En caso de sospecha o certeza de enfermedad residual e histología de elevado riesgo, la dosis será de 100 a 200 mSi. Tras la administración de radioyodo, se realizará un nuevo rastreo 2 a 10 días después. Se recomienda a las mujeres no quedar embarazada tras recibir radioyodo por un periodo siguiente de 6 a 12 meses. La radioterapia externa.
Esta se debe considerar en pacientes mayores a 55 años con tumores T4 y sospecha de enfermedad residual tras la cirugía. Su utilidad concreta está en la enfermedad cervical no resecable o recidivante, metástasis óseas dolorosas, metástasis óseas no quirúrgicas. Tratamiento de las metástasis. Debe considerarse radioyodo a altas dosis, evitando superar los 200 mSi en pacientes mayores de 70 años. Las metástasis pulmonares se tratarán con 100 a 200 mSi de radioyodo cada 6 a 12 meses. La eficacia es mayor para las micrometástasis que para las macrometástasis. Tratamiento de las recidivas. Un 5 a 20% de los pacientes tendrán una recidiva locorregional y un 10 a 20% metástasis a distancia. La enfermedad local resecable debe ser extirpada de forma amplia. La recidiva locorregional debe extirparse mediante vaciamiento exhaustivo del compartimiento cervical. Un vaciamiento más limitado solo se contempla si se hizo previamente un vaciamiento. El tratamiento complementario con radioyodo para las recidivas no está indicado de entrada, sobre todo si el paciente ya recibió altas dosis en el tratamiento inicial. La enfermedad a distancia debe ser tratada quirúrgicamente si es posible. Si no lo es, una excisión paliativa es una opción a valorar. Existen diversos protocolos de seguimiento para estos pacientes. Se parte de un examen físico y los niveles de tiroglobulina sérica cada 2 meses durante el primer año, cada 3 meses los 2 años siguientes, cada 6 meses los 2 años posteriores y anualmente el resto de la vida. Se recomienda una ecografía cervical y una radiografía de tórax cada año y gamografía corporal total cada 2 años. La tomografía por emisión de positrones juega un papel cada vez más importante en la localización de las recidivas. Los criterios de ausencia de la enfermedad son: no hay evidencia clínica, no evidencia en estudios de imágenes, ecográfico, tomográfico o rastreo gamagráfico, tiroglobulina basal o estimulada indetectable en ausencia de anticuerpos antitiroglobulina, y los métodos de imágenes básicos para el seguimiento es la ecografía. La gamografía estaría indicado en caso de niveles elevados de tiroglobulina basal o estimulada. La tomografía por emisión de positrones está indicado en pacientes con niveles elevados de tiroglobulina y rastreos gamagráficos negativos. La supresión de TSH después de la cirugía debe estar mantenida en 0.3 a 2 milunidades por litro, si no hay evidencia de enfermedad, a 0.5 a 0.1 milunidades por litro en caso de ausencia de enfermedad pero alto riesgo, y menor a 0.1 milunidades por litro si hay enfermedad residual. Por lo general, el pronóstico de estos tumores es excelente, con una supervivencia de alrededor del 90% a los 10 años. Los factores de mal pronóstico son la edad mayor a 55 años, la aparición en varones, los tumores grandes mayores de 4 centímetros y la extensión extratiroidea en los estadios T3 y T4. Metástasis ganglionares. Hay que hacer diferencia entre las metástasis menores de 3 centímetros y sin extensión extracapsular de las metástasis mayores de 3 centímetros o las que presentan extensión extracapsular. Las últimas presentan un pronóstico peor que las primeras. A continuación, estaremos hablando del carcinoma medular de tiroides. Carcinoma folicular. Este representa el 10 al 15% de las neoplasias malignas de la glándula tiroides y predomina en el sexo femenino 3 a 1 sobre el masculino.
Suele aparecer sobre los 50 años, o sea que debuta en pacientes de mayor edad que el cáncer papilar, y su frecuencia aumenta en zonas con bocio endémico. Entonces, entre sus etiologías podemos encontrar el déficit de yodo, factores hereditarios y genéticos. En cuanto a la presentación clínica, el carcinoma folicular suele presentarse como un nódulo indoloro sobre una glándula previamente sana o sobre un bocio multinodular. En fases posteriores puede invadir los tejidos próximos. En algún caso, la forma de presentación son las metástasis pulmonares u óseas y pueden cursar con hipertiroidismo. Pueden palparse adenopatías cervicales en el 4 a 6% de los pacientes. El comportamiento localmente más agresivo, con invasión extratiroidea hasta en un tercio de los casos y una tasa de parálisis recurrencial en el momento del diagnóstico, va de entre 3 y 10%. Las metástasis a distancia son frecuentes. Las localizaciones que son más frecuentes son el pulmón y los huesos. Y en caso de presentar hipercaptación suelen ser debido a la coexistencia de un adenoma tóxico. Anatomía patológica. El cáncer folicular de tiroides macroscópicamente suele presentarse como un tumor sólido, único y encapsulado de color gris-marrón. La multifocalidad es infrecuente. En cuanto a la microscopía, la estructura del carcinoma folicular es tan diferenciada que puede ser idéntica a la de la tiroides normal. La diferenciación entre un adenoma folicular y un carcinoma puede ser difíciles y los criterios de malignidad son estructurales: la infiltración de la cápsula y del parénquima tiroideo adyacente y la invasión de los vasos. Los carcinomas foliculares pueden clasificarse según sus características microscópicas en mínimamente invasivos e invasivos, y también en bien diferenciados y pobremente diferenciados. Esta clasificación tiene significado pronóstico. Se observa bilateralidad hasta en un 20% de los casos. La Organización Mundial de la Salud ha definido el carcinoma folicular de tiroides microscópicamente como: 1. La extensión neoplásica al parénquima adyacente, la invasión de vasos sanguíneos dentro o más allá de la cápsula y la invasión capsular. Este se realiza por el estudio histológico. Esto sería la evidencia de invasión a través de la cápsula del nódulo o la presencia de invasión vascular. Por lo tanto, la punción de aspiración con aguja fina no permite diferenciar las lesiones foliculares benignas de los carcinomas foliculares. Por consiguiente, el diagnóstico preoperatorio de cáncer es difícil, a menos que existan metástasis distantes. En varones de mayor edad, se incrementa la posibilidad de que los tumores foliculares grandes, o sea, los mayores a 4 centímetros, sean malignos. El diagnóstico citológico de sospecha de neoplasia folicular Bethesda 4 demostrará ser un adenoma folicular benigno en el 80%. La ecografía cervical preoperatoria para conocer la extensión del nódulo y la existencia de posibles adenopatías cervicales. La tomografía y la resonancia magnética está indicada en caso de lesiones subesternales grandes y adheridas a planos profundos. Siempre se debe valorar la movilidad de las cuerdas vocales de forma preoperatoria. En los casos donde se sospeche una infiltración de la tráquea, debe realizarse una fibrobroncoscopía. Diagnósticos diferenciales. La variante folicular del carcinoma papilar es uno de los diagnósticos diferenciales principales. Debe existir cambios nucleares típicos del carcinoma papilar. Las células neoplásicas no se tiñen con queratina de tipo epidérmico. Otros diagnósticos diferenciales son la tiroiditis de Hashimoto, proliferaciones intratiroideas de paratiroides, carcinoma medular
metástasis de otros carcinomas en la glándula tiroides, paragangliomas e hiperplasias nodulares del tiroides. Los sujetos con diagnóstico de lesión folicular mediante PAF deben someterse a una lobectomía tiroidea porque por lo menos 80% de estos individuos tienen adenomas. Se recomienda la tiroidectomía total en pacientes mayores con lesiones foliculares mayores a 4 centímetros por el riesgo elevado de cáncer en estas situaciones que puede alcanzar hasta el 50% y deben realizarse en pacientes con atipia a la PAF, los pacientes con antecedentes familiares de cáncer tiroideo o antecedentes de exposición a la radiación. Debe practicarse la tiroidectomía total cuando se diagnostica cáncer tiroideo. Existe un debate entre los expertos sobre si los enfermos con cánceres foliculares de mínima invasión deben someterse a tiroidectomías completa, porque el pronóstico es muy bueno en estos casos. Un diagnóstico de carcinoma invasivo franco o carcinoma folicular con invasión vascular con o sin invasión capsular amerita que se complete la tiroidectomía total, sobre todo para poder usar yodo a fin de detectar y eliminar metástasis. La diseminación ganglionar profiláctica no está indicada porque no es frecuente el compromiso ganglionar, pero se recomienda la disección del cuello terapéutico en el paciente inusual con metástasis ganglionar. En pacientes con tumores grandes puede considerarse la disección profiláctica de la región central del cuello. En cuanto al tratamiento con radioyodo, la indicación de este tratamiento está en continua revisión. No debe realizarse ablación con radioyodo en pacientes sometidos a lobectomía más ismectomía. La indicación de ablación con radioyodo son cualquiera de los siguientes hallazgos: una extensión extratiroidea, un tumor primario mayor de 4 centímetros, invasión vascular o tiroglobulina postoperatoria mayor a 5 a 10 nanogramos por ml, sospecha o seguridad de resto tumoral en el lecho quirúrgico, residuo micro o macroscópico, y la recidiva en el seguimiento de un carcinoma folicular de tiroides. Los pacientes con tumores progresivos no operables resistentes al tratamiento con yodo y a los supresores de la TSH son candidatos para tratamientos moleculares. Aunque estos fármacos pueden controlar la enfermedad por algún tiempo, todos los pacientes desarrollan resistencia a ellos y una posterior progresión de la enfermedad. Los nuevos agentes terapéuticos se utilizan dentro de ensayos clínicos. La mayoría actúan contra dianas de la vía de la tirosina quinasa. Estos fármacos no están exentos de efectos secundarios, en ocasiones muy graves, y deben ser utilizados en centros especializados. Los carcinomas foliculares tienen peor pronóstico. La mortalidad acumulativa por cáncer tiroideo folicular se aproxima al 15% a los 10 años y 30% después de los 20 años. Los factores predictivos de mal pronóstico a largo plazo incluye una edad mayor a 50 años al momento de la presentación, tumor mayor a 4 centímetros, alta malignidad, invasión vascular marcada, invasión fuera de la tiroides y metástasis distantes al momento del diagnóstico. El segundo factor pronóstico más importante es la presencia de áreas de diferenciación pobre. La tasa recidiva es de 5 a 5 y 10 años es de 79 y 71%. La resistencia a la metástasis al radioyodo, lesiones no captantes, su presencia habla de la desdiferenciación del tumor y de una mayor agresividad. A continuación, estaremos hablando del carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides es un tumor neuroendocrino maligno que se origina en las células C o parafoliculares productoras de calcitonina, hormona que regula los niveles de calcio en la sangre.
El carcinoma medular de tiroides está causado por la mutación en diferentes exones del protoncogen red del cromosoma 10, con sobreexpresión y ganancia de función de la proteína tirosina quinasa. En cuanto a la etiología, estos pueden ser familiares o esporádicos. Los familiares tienen mutaciones en las células germinales del gen red, por lo que la mutación se produce en la célula C en cualquier parte del cuerpo. En cuanto a los esporádicos, las mutaciones son somáticas, en el gen red de las células de la tiroides. La lesión que se produce inicialmente es una hiperplasia de célula C. Esta progresa a microcarcinoma medular invasivo y posteriormente a carcinoma medular de tiroides macroscópico. Es importante recordar la biología molecular. Los marcadores moleculares son necesarios para el diagnóstico. El protoncogen red se compone de 21 exones y codifica un receptor de tirosina quinasa. Este receptor se expresa en las células derivadas de la cresta neural, que incluyen las células C tiroideas, la médula adrenal y las glándulas paratiroides. Las principales mutaciones afectan a los exones 10, 11 y 16. Mutaciones en el codón 634 del exón 11 se asocian con presencia de feocromocitoma y o hiperparatiroidismo. Mutaciones en el codón 768 y 804 están asociados con el carcinoma medular de tiroides familiar. Los estudios de extensión se indican para las formas familiares, en las que se debe evaluar la presencia de hiperparatiroidismo y o feocromocitoma, y cuando hay sospecha de una enfermedad metastásica a distancia. En cuanto a la clínica, la forma de presentación más común es como un nódulo solitario o como una masa cervical. En la mayoría de los pacientes, la enfermedad ya está diseminada al momento del diagnóstico. El 50% tiene una afectación linfática cervical y el 5% presenta una enfermedad diseminada multifocal. Los síntomas son causados por la secreción de calcitonina y otras sustancias. Síntomas como diarrea, flushing, que es enrojecimiento, síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. Sin embargo, inicialmente puede ser asintomático y puede diagnosticarse mediante detección selectiva de los miembros de la familia. Para obtener el diagnóstico de carcinoma medular tiroideo, necesariamente se debe realizar una punción, aspiración con aguja fina o una biopsia intraoperatoria. La citología muestra un tumor epitelial de características poco definidas y de difícil diagnóstico inicial. Las características son una intensa positividad para calcitonina, cromogranina y CEA y ausencia de marcaje con tiroglobulina. Aproximadamente el 82% de los carcinomas medulares de tiroides son identificados correctamente, con un 9% de falsos negativos. Estos falsos negativos pueden deberse a que el carcinoma medular de tiroides puede formar parte de un bocio multinodular y no se punzó el nódulo sospechoso, o porque los hallazgos en la citología son similares a otros tumores tiroideos malignos, particularmente los foliculares y los de categoría 3 y 4 de Bethesda. Tras una punción aspiración con aguja fina sospechosa, se puede realizar la determinación de calcitonina. Esta se utiliza para el diagnóstico, como indicación quirúrgica, para el manejo postoperatorio y también para el pronóstico de la enfermedad. La sensibilidad y especificidad diagnóstica alcanzan un 100% cuando se asocia la citología y la medición de calcitonina. En esta diapositiva podemos apreciar cómo los valores de calcitonina preoperatorios se correlacionan con el tamaño del tumor e incluso con metástasis a distancia. Cuando tenemos niveles de calcitonina menores a 100 picogramos por ml, se asocian a tumores de 3 milímetros. Niveles de más de 1000 picogramos por ml de calcitonina se asocian con tumores de 2,5 centímetros. Las metástasis ganglionares pueden estar presentes con valores de calcitonina entre 10 y 40 picogramos por ml. La enfermedad metastásica aumenta los valores a 150 a 400 picogramos por ml. Los niveles de calcitonina basal de 20, 50, 200 y 500 picogramos por ml
se asocian a metástasis ganglionares ipsilaterales, central contralateral, lateral contralateral y mediastino superior respectivamente. La indicación de realizar el test de calcitonina como screening del carcinoma medular de tiroides o de rutina en el estudio de los nódulos tiroideos realmente es controvertida. Generalmente no se realiza de rutina. Existen además otros biomarcadores que producen las células C tumorales y que pueden utilizarse en el diagnóstico y durante el seguimiento del carcinoma medular de tiroides. Estos son el antígeno carcinoma embrionario, o sea, el amiloide, el ACTH, péptido intestinal vasoactivo y la serotonina. Existen ciertas patologías que pueden aumentar los valores de calcitonina basal y son causa de falsos negativos. Estas patologías son la insuficiencia hepática crónica, el hiperparatiroidismo, otros tumores neuroendocrinos, tumores de próstata o pulmón y la tiroiditis autoinmune. En conclusión, ¿cuándo debemos indicar la determinación de calcitonina? En el caso de sospecha en la punción aspiración con aguja fina, en el caso de citologías indeterminadas con categorías en Bethesda de 3 a 4, embocio multinodular con alta sospecha de falso negativo en la punción aspiración con aguja fina y sospecha clínica. En los casos de carcinoma medular de tiroides con mutación del protooncogen RET, debe extenderse el estudio a los familiares. La forma hereditaria del carcinoma medular de tiroides es autosómica dominante, por lo que la probabilidad de transmisión de una generación a la siguiente es del 50% y debe ser evaluada la familia de primer grado para un diagnóstico precoz y un posible tratamiento. Las pruebas que se le puede realizar a los familiares puede ser una determinación de calcitonina o un estudio genético para la valoración de mutaciones del protooncogen RET que identifiquen a los que tienen riesgo de presentar carcinoma medular de tiroides. Existen mutaciones específicas que se relacionan con mayor agresividad, lo que ayudará en la toma de decisiones respecto al momento y la extensión quirúrgica. Los miembros de la familia que son portadores del gen RET mutado deben someterse a una tiroidectomía profiláctica a temprana edad, incluyendo los casos sin evidencia de enfermedad. La edad apropiada para realizar la cirugía depende del resultado del análisis molecular, de los datos clínicos y de los niveles de calcitonina. La Asociación Americana de Tiroides, ATA, en base a estudios de correlación genotipo-fenotipo, ha formulado una serie de recomendaciones respecto a la tiroidectomía profiláctica en pacientes asintomáticos portadores de la mutación RET. Se han clasificado en 4 grupos de riesgo, según la agresividad, grupos A, B, C y D, donde A es el de menor riesgo. Para los grupos A y B, el riesgo es moderado y se aconseja la cirugía a partir de los 5 años. Para el grupo C, tiene riesgo de desarrollar carcinoma medular de tiroides a edad temprana, por lo que la cirugía se recomienda antes de los 5 años. En el grupo D, que se asocia al fenotipo MEN2B y tiene aún mayor riesgo en edades precoces, se indica la cirugía antes del año de vida o incluso en el momento del diagnóstico. El estudio del feocromocitoma también se basa en la clasificación de riesgo de la ATA. Los porcentajes de riesgo para feocromocitoma son del 27% para la categoría D, 32% para la C, 17% para la B y 3% para la A. Los estudios de feocromocitoma en pacientes con MEN2 deben comenzar a los 8 años en los portadores de mutaciones de los codones 918, 634 y 630, y por encima de los 20 años en el resto de los casos. Se completa el estudio con la medición en plasma y en orina de metanefrinas. La cirugía del feocromocitoma debe ser previa a la tiroidectomía. En cuanto al hiperparatiroidismo, este raramente ocurre en niños. El análisis del calcio y la albúmina en plasma se realizará anualmente a partir de los 8 años
para las mutaciones en codones 630 y 634, y a partir de los 20 años en el resto de las mutaciones asociadas a MEN2A. En cuanto a los tratamientos específicos según los grupos de riesgo, para los grupos A y B se aconseja la tiroidectomía total después de los 5 años de edad, sin evidencia de carcinoma medular de tiroides, es decir, con niveles séricos normales de calcitonina y ecografía cervical normal. Para el grupo C se aconseja la tiroidectomía total antes de los 5 años de edad, y para el grupo D se aconseja la tiroidectomía total y disección central profiláctica en el primer año de vida en caso de adenopatías positivas, nódulo tiroideo mayor a 5 milímetros y nivel de calcitonina sérica mayor a 40 picogramos por ml. La disección cervical central en los grupos A, B y C solo se indica en caso de sospecha clínica o por imagen, en nódulos tiroideos de más de 5 milímetros y con calcitonina sérica mayor a 40 picogramos por ml. En cuanto al pronóstico del carcinoma medular de tiroides, la supervivencia general de los pacientes con esta patología es del 86% a los 5 años y del 65% a los 10 años. Los factores de mal pronóstico son la edad avanzada, mayor a 45 años, un estadio avanzado con un tamaño del tumor mayor a 5 milímetros, presencia de metástasis locales o a distancia, una cirugía previa del cuello, neoplasia endocrina múltiple, 2B relacionada, el tiempo en el que se dobla el nivel de calcitonina, y en cuanto a las metástasis, las óseas son las que tienen peor pronóstico. En cuanto a los factores de mal pronóstico en el postoperatorio, tenemos que el tumor sea extratiroideo, que tengamos una calcitonina basal mayor a 300 picogramos por ml, un tumor de más de 10 milímetros o la persistencia de metástasis tras la disección cervical. Estos tienen una tasa de curación por debajo del 50%. Los valores de calcitonina y CA miden la estabilidad o progresión de la enfermedad. La medida de calcitoninas y CA seriadas permiten calcular el tiempo en el que se doblan. Requieren al menos 4 medidas en intervalos de 6 meses. El tiempo en el que se dobla de la calcitonina tiene valor pronóstico en cuanto a supervivencia y se correlaciona con la recurrencia. La CA es menos específica y su tiempo en el que se dobla es un predictor independiente de supervivencia. Ambos permiten identificar individuos de riesgo, y cuando el tiempo en el que se doblan incrementa rápidamente, se indica un estudio por imagen para localizar la extensión de la enfermedad y recomendar un nuevo tratamiento. En cuanto a la medición de calcitonina postquirúrgica, si las concentraciones continúan altas, se considera una posible extensión del tumor. Si son suficientemente altas, se buscará el foco mediante diferentes pruebas de imagen y pueden ser requeridos nuevos procedimientos, tanto quirúrgicos o terapias que ayuden a controlarlo como la radioterapia, meta-yodobencilguanidina o la quimioterapia. En cuanto al tratamiento médico, deben tratarse los síntomas asociados al carcinoma medular de tiroides. Los más habituales son la diarrea, que aparece por un aumento de la motilidad intestinal por hipersecreción de calcitonina o péptido intestinal vasoactivo. Se indican depresores de la motilidad como la loperamida o la codeína, y en caso de refractariedad, análogos de la somatostatina o la resección selectiva. Otros síntomas son rubores y dolores óseos. En los casos de feocromocitoma, debido a la secreción de adrenalina, pueden llevar a problemas cardíacos, hipertensión arterial, migrañas, sudoración, depresión, ansiedad, náuseas. Estos se controlan con alfa y beta bloqueantes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, los pacientes con carcinoma de tiroides medular se deben tratar con tiroidectomía total
a menos que haya una constancia de metástasis a distancia. En cuanto a los tumores confinados a la glándula tiroides y menores a 1 centímetro, se indica la tiroidectomía total y disección del compartimiento central, niveles 6 y 7. Estos tienen un pronóstico excelente. Si es clínicamente palpable, se recomiendan disecciones centrales y bilaterales modificadas del cuello de manera rutinaria. Y en el caso de que exista riesgo de metástasis, se deberá realizar vaciamientos laterales. Si el tumor es mayor de 1 centímetro, cuando el vaciamiento central se evidencian adenopatías positivas y cuando los niveles de calcitonina son elevados. En la enfermedad locorregional, la indicación quirúrgica será la tiroidectomía total con vaciamiento central, que implican los niveles 6 y 7, y con vaciamiento lateral, que son los niveles 2, 3, 4 y 5. La indicación de disección lateral con adenopatías positivas en el compartimiento central realmente es controvertido. Sin embargo, dada la alta tasa de metástasis al diagnóstico, de metástasis ocultas y de riesgo quirúrgico incrementado en la reintervención, muchos recomiendan la disección cervical en la primera cirugía. El carcinoma medular de tiroides y enfermedad a distancia con calcitonina mayor a 400 picogramos por ml, la tasa de curación es muy baja en este caso, y el tratamiento va dirigido al control local de la enfermedad y a la calidad de vida del paciente. Una cirugía extensa no se asocia a una mayor tasa de curación. Deben evitarse la hemorragia por invasión a estructuras vasculares. Se indican procedimientos menos agresivos para controlar la enfermedad localmente y deben preservarse siempre la función paratiroidea, la movilidad de ambas cuerdas vocales y la deglución. En cuanto a la radioterapia, su papel en el carcinoma medular de tiroides es muy limitado. Reduce la recurrencia local en un 86% en 10 años. Se indica en los casos de alto riesgo de recidiva local, en el caso de tumores invasivos localmente, enfermedad microscópica residual y adenopatías cervicales, y como tratamiento paliativo en enfermedad diseminada, en el caso de metástasis óseas dolorosas o con riesgo de fractura, hemóptisis u obstrucción de vía aérea cuando existe extensa invasión mediastínica o pulmonar. En cuanto a la quimioterapia, los resultados de los estudios con un quimioterápico o en combinación no han sido satisfactorios. La quimioterapia paliativa produce respuestas ocasionales en los pacientes con enfermedad metastásica. Se recomienda exclusivamente en pacientes con enfermedad metastásica rápidamente progresiva. Los últimos avances muestran con éxito una nueva vía de tratamiento para los pacientes con enfermedad localmente avanzada y enfermedad metastásica. Como parte de los nuevos tratamientos tenemos a los inhibidores de la tirosina quinasa de la vía de red. Es importante recordar que el mecanismo de desarrollo y progresión del carcinoma medular de tiroides se basa en la actividad descontrolada del receptor de tirosina quinasa. Por tanto, las drogas con actividad antitirosina quinasa representan una novedosa terapia en el manejo de esta patología. Lo que hacen es impedir el crecimiento del tumor e incluso consiguen cierto grado de autodestrucción de las células cancerígenas. Estas drogas son el vandetanib y el cabozantinib. En cuanto al vandetanib, la dosis es de 100 miligramos en niños y 300 miligramos en adultos. Este se indica en pacientes con enfermedad diseminada, sintomática y localmente irresecable. En cuanto al cabozantinib, la dosis es de 140 miligramos día en 14 meses de seguimiento. Aquí tenemos un pequeño esquema de seguimiento para los pacientes posterior a la intervención quirúrgica. Se podrían realizar medición de los niveles de calcitonina y CEA. En el caso de que la calcitonina sea indetectable, o sea menor a 2 picogramos por ml, se deben repetir estos dosajes a los 6 a 12 meses. En el caso de que la calcitonina sea elevada, ahí podemos dividir otra vez. Si tenemos un valor menor a 150 picogramos por ml, el estudio que se debería realizar es una ecografía cervical. En el caso de que sea mayor a 150 picogramos por ml, tenemos varias opciones. Realizar una ecografía cervical, una tomografía de tórax,
una resonancia magnética hepática o una mamografía ósea. Ahora pasamos a hablar de lo que es el carcinoma indiferenciado de tiroides, también conocido como carcinoma anaplásico de tiroides, que es uno de los tumores más agresivos y letales que se sabe que afecta a los seres humanos. Esto contrasta con lo mencionado anteriormente, que son los cánceres de tiroides bien diferenciados, que representan la mayoría de las neoplasias malignas de la tiroides y que tienen un curso indolente y de buen pronóstico. El carcinoma anaplásico de tiroides presagia un pronóstico desalentador, una mediana de supervivencia de meses a pocos años desde el momento del diagnóstico, generalmente con una evolución rápidamente fatal. El carcinoma anaplásico de tiroides representa el 1,6% de todos los cánceres de tiroides, con una incidencia anual ajustada por edad de 2 millones por año. Aunque dicho tumor representa una pequeña fracción de los cánceres de tiroides, es responsable de la cuarta parte de las muertes por año atribuidas al cáncer de tiroides. El carcinoma anaplásico de tiroides es 2 veces más común en áreas con bocio endémico, y su disminución también podría deberse a la profilaxis con yodo. De manera similar, se ha demostrado que las mejoras en el estado socioeconómico están asociadas a una reducción de dicho tumor. Algunos autores han sugerido que un trastorno tiroideo previo o concurrente, benigno o un tumor bien diferenciado es un factor de riesgo para el desarrollo de un carcinoma anaplásico de tiroides. Es probable que una resección agresiva por un carcinoma bien diferenciado consiga una reducción en su incidencia, eliminando así el riesgo de desdiferenciación de un carcinoma bien diferenciado a un carcinoma anaplásico de tiroides. En cuanto a la clínica del carcinoma anaplásico de tiroides, aunque existe un rango de edad bastante amplio, la edad media en el momento del diagnóstico es de 65 a 70 años y demuestra un predominio por el sexo femenino. La gran mayoría de los pacientes se presentan con una masa en el cuello. Son tumores grandes, con un tamaño medio de 5 a 6 centímetros. Otro subconjunto de pacientes consulta generalmente por ronquera, disnea, disfagia, pérdida de peso o síntomas secundarios a una enfermedad ya metastásica, así como el dolor. Solo una minoría de pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides tienen tumores limitados a la tiroides en el momento del diagnóstico, menos del 10% de los pacientes, y la mayoría de estos presentan tumores con extensión ya extratiroidea, aproximadamente un 70%, con metástasis en los ganglios linfáticos en un 40-45% o metástasis en cercanas al 50%. Los músculos infrayoideos son los más frecuentemente afectados por la invasión local del tumor, seguidos por la tráquea, el esófago y la laringe. El sitio más frecuente de metástasis a distancia son los pulmones. Sin embargo, el carcinoma anaplásico de tiroides puede extenderse a prácticamente cualquier sitio, incluidos los huesos y el cerebro. Este tumor se conoce como una enfermedad rápidamente progresiva, mortal según las tasas de supervivencia, que tienen una media informada de entre 3 y 6 meses. Existen ciertos factores que se asocian a una mayor supervivencia, como la edad más joven en el momento del diagnóstico, una ausencia de leucocitosis, un tamaño tumoral pequeño, un tumor confinado a la tiroides, una resección total macroscópica o la ausencia de metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. En cuanto a la histología del carcinoma anaplásico de tiroides, es necesario distinguirlo mediante estudios histopatológicos de otros tumores tiroideos infrecuentes, que tienen pronóstico distinto y pueden requerir actuaciones terapéuticas diferentes. El carcinoma anaplásico de tiroides se caracteriza por un marcado pleomorfismo, una alta tasa de proliferación y un crecimiento invasivo infiltrativo, la mayoría con una invasión vascular extensa y una extensión extratiroidea significativa. Además, la necrosis tumoral coagulativa es común y con frecuencia abundante. El carcinoma anaplásico de tiroides muestra algunos aspectos histológicos principales, como son célula fusiforme, célula gigante pleomórfica y epitelioide o escamoide. Con frecuencia, los tumores son heterogéneos y tienen más de una morfología presente dentro del tumor. Aunque prácticamente siempre tiene áreas de uno de estos patrones comunes, es importante señalar que pueden ocurrir aspectos histológicos más raros,
como el carcinoma anaplásico de tiroides, que demuestra una citomorfología rhabdoide, o la variante paucicelular. En cuanto al tratamiento, anteriormente las opciones de tratamiento inicial se limitaban a la paliación de la asfixia mediante una traqueostomía, que invariablemente se asoció con un resultado desfavorable. Aunque la mayoría de los pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides mueren a causa de dicha enfermedad, independientemente de la estrategia de tratamiento, se ha informado que la integridad de la resección quirúrgica, la cirugía más la radioterapia de haz externo de dosis alta y la terapia multimodal, que incluye la quimioterapia, ofrecen al paciente las mayores posibilidades de una supervivencia más prolongada. Aunque es necesario seleccionar los casos, dada la frecuente edad avanzada de los pacientes y los posibles efectos indeseables del tratamiento. Debido a que prácticamente todos los pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides presentan o desarrollan metástasis, deben tratarse como una enfermedad sistémica. La quimioterapia convencional tiene una respuesta baja en dicho tumor. En cuanto a la estadificación de dicho tumor, las pautas del Colegio Americano de Patólogos indican que el carcinoma anaplásico de tiroides debe caracterizarse según sea el componente mayoritario del tumor o un componente menor sin extensión extratiroidea. Esto se basa en los estudios que demuestran que los tumores con un componente anaplásico menor o un carcinoma anaplásico de tiroides incidental, es decir, tumores con un componente anaplásico pequeño en un carcinoma de tiroides diferenciado, tienen una mayor supervivencia en comparación con los tumores en los que el componente anaplásico comprende la mayor parte del tumor, o sea, los carcinomas anaplásicos de tiroides convencionales. Todos los carcinomas anaplásicos de tiroides todavía se clasifican en el grupo de estadio 4. 4A, que sería intratiroideo, 4B con extensión extratiroidea macroscópica o metástasis en los ganglios linfáticos y 4C, que ya sería metástasis a distancia. A diferencia de las versiones anteriores que clasifican a todos los carcinomas anaplásicos de tiroides como T4, en la octava edición del Comité Conjunto Americano del Cáncer, la etapa T para dicho tumor ahora usa los mismos criterios que se usan para los carcinomas de tiroides diferenciados. Este cambio se basa en datos que muestran que los pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides intratiroideo en el momento del diagnóstico, que son aproximadamente el 10% de los pacientes, tienen una mejor supervivencia en comparación con los pacientes con tumores con extensión extratiroidea. En cuanto al pronóstico del carcinoma anaplásico de tiroides, se han informado tasas de supervivencia a 6 meses, 1 año y 2 años de 100%, 73% y 62% respectivamente para los tumores en estadio 4A, del 50%, 25% y 11% para los tumores en estadio 4B y del 22%, 8% y 0% para tumores en estadio 4C. Así concluimos esta clase. Muchas gracias.